Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Otro martes más en este podcast de emprendimiento de guerrilla. Y como todos los martes traemos un gran emprendedor, la historia de un emprendedor que, bueno, pues nos tiene que traer esa motivación necesaria para seguir con nuestros proyectos, o tal vez, si estás ahí en ese punto de decidir si te pones en marcha o no, pues que te dé esa fuerza adicional para que pongas en marcha tu proyecto de emprendimiento. Así que martes 17 de junio, aquí estamos de nuevo en Emprendimiento de Guerrilla con nuestra sección de los martes de historias de emprendedores, de grandes emprendedores de la historia. Y hoy tenemos a un emprendedor que tal vez por el nombre no lo conozcas, pero seguro que cuando hablemos de su proyecto, ahí sí que te suena. Y es que hablamos de Noam Bardin, el visionario detrás de... Pues sí, hablamos de Noam Bardin, como te decía, el visionario detrás de Waze. Ya sabéis, esa aplicación que revolucionó el tráfico con una comunidad de personas que utilizaban esa aplicación. Y es que, bueno, pues en un mundo en el que estamos saturados de aplicaciones y soluciones tecnológicas, fíjate que no es fácil destacar, pero Noam Bardin lo logró con Waze, una app de navegación que cambió la forma en que millones de personas conducen a diario. Y esto es importantísimo. Y es que al final su historia no es otra cosa que un testimonio de cómo la innovación colaborativa puede desafiar a gigantes, en este caso como Google Maps o Apple Maps, e incluso terminar siendo parte de uno de ellos, como ahora te iré contando según vayamos desarrollando el podcast de hoy. Pero vamos a empezar, como siempre, preguntándonos quién es Noam Bardin. Y bueno, pues podemos decir que Noam Bardin es un empresario israelí estadounidense conocido mundialmente por su papel como CEO de Waze, la aplicación de navegación por GPS que estaba basada en ese crowdsourcing que fue finalmente adquirida por Google en 2013. Bueno, pues una figura clave en el ecosistema de las startups y sobre todo de las startups tecnológicas, admirado por ese enfoque práctico, por esa visión de comunidad y por su capacidad de liderazgo en fases de crecimiento acelerado, como suele pasar en estas startups de éxito. Pero más allá de quién es, vamos a ir con su biografía para poder entender un poco mejor a Noam Bardin, que bueno, pues de Jerusalén saltó al mundo, ¿no? Vamos con los orígenes y la formación con vocación pública y tecnológica. Y es que Noam Bardin nació en Israel en el seno de una sociedad en constante evolución tecnológica, pero también en constante evolución social. Desde muy joven mostró ya interés por entender cómo, por ejemplo, las decisiones políticas, sociales y tecnológicas, pues podían llegar a influir en la vida cotidiana de las personas. Bueno, pues esa curiosidad lo llevó a formularse y a formarse en campos bueno, pues aparentemente muy distintos, pero que luego iremos viendo que han sido muy complementarios. Cursó sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde primero se licenció en Economía. Luego dio el salto a Estados Unidos para especializarse, ojo,
en políticas públicas, obteniendo una maestría, un máster en políticas públicas, MPP, en el Harvard Kennedy School of Government. Bueno, pues esta combinación de formación técnica, económica y social después diferiría mucho de su perfil profesional, y es que es un tecnólogo con gran visión de ese impacto comunitario. Bueno, ¿cuáles fueron sus primeros pasos en el emprendimiento? Bueno, pues podemos hablar de lecciones desde la voz IP. Y es que antes de hacerse mundialmente conocido por Waze, Bardeen acumuló experiencia en el entorno de las startups. Fue cofundador y CEO de Delta 3, una de las primeras empresas en ofrecer telefonía de voz IP. Ya sabéis, voz sobre protocolo de Internet. Bueno, pues mucho antes de que herramientas como Skype popularizaran el concepto, él ya estaba utilizando y creando sobre ese principio. Aunque Delta 3 tuvo cierta atracción inicial, se vio muy afectada por el estallido de la burbuja.com y bueno, pues esa burbuja a principios de los años 2000. Bardeen experimentó en carne propia la volatilidad que tiene el sector tecnológico, pero bueno, también aprendió lecciones clave sobre sostenibilidad, adaptabilidad y la importancia de tener un modelo que estuviera basado en el usuario, no solo en la tecnología para un usuario y que sirva realmente al usuario como referencia. Bueno, pues llega ese punto de inflexión que es Waze en 2009. En 2009 Noam Bardeen se unió como CEO a una startup israelí que se llamaba FreeMap Israel, fundada por Ehud Satai, Yamir Sinar y Uri Levin. Y bueno, pues el proyecto se centraba en crear mapas colaborativos usando los datos aportados por conductores. Fijaos la buena idea, ¿no? Bardeen vio el potencial de escalar esa visión local al final al mundo entero. Bueno, pues bajo su liderazgo la empresa se rebautizó como Waze y empezó su expansión global. Su enfoque muy pragmático, centrado en el producto y en la comunidad, pues impulsó el crecimiento de la app de forma orgánica, sin necesidad pues de grandes campañas de marketing. Fijaros, emprendimiento de guerrilla. Y en 2013 Google adquiere Waze, ojo, por más de 1.100 millones de dólares en una de las operaciones tecnológicas más notables que se produjeron ese año. Bardeen siguió liderando la empresa dentro del ecosistema de Google durante, bueno, pues casi una década. Fijaos qué importante para Waze. Más allá de Waze, pues puso en marcha esa visión social en Post.news. Y es que en 2021 Noam Bardeen decidió abandonar Google y fundó una nueva plataforma, Post.news, una red social que busca fomentar la conversación civil, busca fomentar el contenido de calidad y, bueno, pues nuevas formas de monetización para periodistas y para creadores. Con esta iniciativa, Bardeen demuestra, bueno, pues que sigue ahí, sigue comprometido con crear herramientas que generen impacto social y herramientas que mejoren esa experiencia digital cotidiana. Muy importante. Así que, bueno, podríamos hacer un resumen biográfico, pero bueno, más o menos yo creo que ha quedado claro un poco cuál es su historia. Podemos ir ahora con, ya no su historia, sino la historia de Waze, con esas fechas y esos hitos clave del GPS colaborativo que finalmente consiguió conquistar el mundo. Pero antes de eso, nos vamos a ir con nuestro sponsor. Y nuestro sponsor, pues hoy va a ser esas ventas online tan importante y tan utilizadas por Waze, ese crecimiento orgánico para conseguir sus objetivos. Pues aquí lo tenéis, Guía Burros Ventas Online, te va a permitir entender cómo tienes que hacer todos los procesos para conseguir esas ventas. Y bueno, pues vamos con el consejo
y enseguida volvemos con el contenido. Te cuento alguna cosilla y vamos con el contenido. Así que ya sabes, Guía Burros, ventas online. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guía Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guía Burros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guía Burros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Ventas Online. Guía Burros que cuesta 9,95. Lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y también en borjapascual.org, donde pues vas a encontrar en este tema de las herramientas para conseguir nuestros objetivos comerciales, pues vas a encontrar desde la explicación de lo que es el emprendimiento de guerrilla y nuestro método, el método de DAM. Tenemos este de ventas online, pero también hablamos del neuromarketing, fundamental para conseguir ventas, y también vas a poder encontrar, por ejemplo, el arsenal digital, que son todas esas herramientas que puedes utilizar para tus objetivos. Pero es que si entras en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce y es lo que nos ayuda a monetizar esta generación de contenido, pues verás que pues hay mucha más formación, mucha más oferta formativa. Hablamos de aprendimiento, aprender a emprender, con formas jurídicas, con modelos de negocio, con gestión laboral, con contabilidad, con pues un montón de herramientas que te van a hacer falta. También esa preparación mental necesaria para ser un gran emprendedor o esas habilidades que tenemos que conseguir como liderazgo, negociación. Bueno, pues todo eso lo vas a encontrar en borjapascual.org como material formativo, no solo libros, cursos, talleres, eventos. borjapascual.org. Te recomiendo que lo visites, pero que sepas que este libro lo vas a poder encontrar en las principales librerías, plataformas online y por menos de 10 euros, 9,95. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, con esa historia de Waze, con esas fechas y hitos que fueron clave para el desarrollo de ese GPS colaborativo que, como te decía antes, pues llegó a conquistar el mundo. Vamos a empezar con el primer momento, que sería el 2006, cuando nace FreeMap Israel, fundada por Ehud Sabtai, un ingeniero israelí, que empieza un proyecto personal para crear esos mapas digitales de Israel usando pues datos abiertos. El objetivo no era otro que ofrecer una alternativa gratuita y colaborativa a los sistemas de navegación propietarios como los de Garmin o TomTom, que antes eran tan habituales. Bueno, pues el proyecto se basa en OpenStreetMap y la idea de que los usuarios mismos pues generen datos de tráfico y actualizaciones de la que se pueda nutrir la aplicación o la plataforma, el sistema. En 2008, fundación oficial de Waze Mobile, Sabtai se asocia con Amir Sinar y Uri Levin para fundar ya formalmente Waze Mobile Ltd. O sociedad. El modelo de negocio se basa en una aplicación móvil gratuita que utiliza crowdsourcing para construir mapas y pues para proporcionar esa información del tráfico en tiempo real. Llega el 2009 y Noam Bardin se convierte en el CEO, y es que, como estamos hablando de Noam Bardin en esta historia de emprendimiento, es un emprendedor con experiencia previa en el sector tecnológico, se une a Waze como CEO y pues la empresa empieza a recibir sus primeras rondas de financiación de capital riesgo
y comienza a crecer rápidamente y además a crecer fuera de Israel. Waze empieza a expandirse a Estados Unidos, a América Latina y también de manera importante a Europa, donde al final ese tráfico urbano pues no deja de ser una gran preocupación. En 2010-2012 pues llega esa explosión de usuarios y de nuevas funciones. Waze introduce alertas de tráfico, de accidentes, de radares, de presencia policial, mete rutas alternativas, todo al final generado por la comunidad. Y se convierte así en una app viral entre esos conductores, fundamentalmente conductores urbanos. En 2012 alcanza más de 30 millones de usuarios activos y gana numerosos premios a la innovación. Esto en el 2012. 2013 llega Google y compra Waze. En junio de 2013, Google adquiere Waze por una cifra estimada entre 1.100 y 1.300 millones de dólares. Facebook y Apple también estuvieron interesados en la compra, pero Google se adelanta y adquiere Waze. Waze se mantiene como aplicación independiente, aunque bueno, pues muchas de sus funciones, como los datos en tiempo real, se integran en Google Maps. Así que ahora mismo tenemos la comunidad Waze y Google Maps que utiliza también esos datos de la comunidad. Del 2014 al 2020, consolidación global de Waze, que se convierte en uno de los principales referentes de navegación GPS colaborativa en el mundo. La comunidad de usuarios pues continúa creciendo, superando los 140 millones de usuarios, que se dice pronto, en más de 185 países. Se lanza Waze Carpool, una función de economía colaborativa para, por ejemplo, compartir coche y conseguir así esa reducción de tráfico. En 2021, la salida de Noam Bardin. Noam Bardin, como ya hemos contado antes, abandona Waze y Google tras 12 años liderando la empresa y bueno, pues declara que quiere volver a emprender y que quiere recuperar esa agilidad, ¿no?, que se pierde en las grandes corporaciones. Bueno, pocos meses después lanza PostNews, una red social con propósito ético. Y entre 2022 y 2024, Waze pues sigue evolucionando. Waze se sigue actualizando con nuevas funciones como alertas meteorológicas, precios de combustible en tiempo real y bueno, pues los comandos por voz. A pesar de competir con Google Maps y con Apple Maps, Waze mantiene su identidad diferenciada gracias a ese enfoque comunitario tan importante y tan diferencial del proyecto de Noam Bardin. Waze es pues una de las pocas aplicaciones tecnológicas que han evolucionado y han cambiado ese comportamiento diario de millones de personas sin una necesidad de publicidad ni de comunicación masiva. Y es que su historia demuestra el poder de ese crowdsourcing, la tecnología con propósito y la comunidad como ese motor de la innovación. Todo eso se consigue con un proyecto que, como veis, utiliza esa aportación de la comunidad para tener información en tiempo real, información de la que ahora se beneficia Google porque tiene esos datos en su poder. No nos va a dar tiempo a hablar de las características de Noam como emprendedor, pero sí alguna anécdota. Podemos decir que, por ejemplo, Waze creció durante años, fíjate si era un proyecto de emprendimiento de guerrilla, sin invertir prácticamente en marketing. Y es que su crecimiento fue 100% orgánico y gracias al boca a boca. También podemos contar que durante una conferencia Bardin dijo: el mejor marketing es una app que funciona tan bien que tus amigos te obligan a instalarla.
bueno, pues interesante. Como frases que nos ha dejado, pues podemos decir que no puedes construir una comunidad si no confías en ella, eso lo dijo Noam Bardeen, o la innovación real es una mejora del 10% en una solución completamente nueva. También nos dijo que el producto es el marketing, o que la gente no necesita más funciones, lo que necesita es que las cosas funcionen. Bueno, pues esta es la historia de Noam Bardeen. Espero que te haya resultado interesante este testimonio de gran emprendedor con un gran proyecto que seguro que has utilizado, seguramente lo tengas instalado o conozcas quien lo usa como navegador GPS y como comunidad de conductores en la que pues, cada uno de los usuarios aporta su conocimiento, su situación e información muy útil que, bueno, luego ahora pues otros miles o millones de usuarios, en este caso de Google Maps, pues también acceden a esa información y gracias a esa información pues podemos hablar de un estilo de conducción o un estilo de guiado pues más allá de la posición, más allá del GPS y de los mapas. Ya hablamos de cosas muchísimo más interesantes. Vamos a terminar aquí. Mañana vamos a estar con el emprendimiento de guerrilla. Tiene mucho que ver con esto. No, fíjate cómo no le hizo falta invertir en marketing. Y bueno, pues al final se pueden hacer cosas que no requieran grandes inversiones, pero que sí contribuyan al éxito de nuestros negocios. Así que mañana tenemos emprendimiento de guerrilla y estaremos con uno de esos armamentos que debemos conocer e introducir en nuestro arsenal digital. Como nos vamos a ver mañana, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que ya sabes que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.